vamos a continuar, vamos a Santiago capítulo 4, vamos a retomar el estudio de la palabra de Dios que venimos llevando, la serie de estudios que comenzamos hace unas semanas atrás. Esta serie la hemos titulado El ejercicio de la fe que nos llevará a la madurez. Y hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas las diferentes facetas que Santiago va a estar planteando con relación a la necesidad de estos hermanos creyentes judíos, que se despliega esta carta como un anhelo pastoral de Santiago por ver la soledad de ellos, ver la aflicción, ver la angustia, ver a estos hermanos que eran nuestros primeros hermanos en la fe. Cuando se predica el Evangelio, habían sido dispersos, ¿se acuerdan? Habían sido dispersos y estaban allí ellos sin pastor, sin pertenencia, sin hogares, y estaban en diferentes ciudades, estaban siendo oprimidos, estaban siendo afligidos, estaban viviendo un tiempo muy difícil. Y Santiago, con ese corazón pastoral, Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 15 despliega dos cartas, una hacia la región de Galacia por Pablo a las iglesias de Galacia, por eso tenemos la carta a los Gálatas, y la segunda a través de Santiago a los judíos creyentes, que es a estos que estamos estudiando usted y yo. Y Santiago ha venido hablando de diferentes facetas a través de la cual nuestra fe es puesta a prueba y al ejercicio. ¿Para qué? Para que seamos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna, o sea, madurez, poder ser maduros. La semana pasada, vamos solamente a conectarlo, estudiamos la primera parte de esta serie, la primera parte que hemos llamado mansos y sabios, y estudiamos la semana pasada los primeros versículos, el capítulo 3, desde el versículo 13 al 18, pero también estudiamos del 4, del 1 al 6. Y hacíamos esta pregunta, ¿no? Hablábamos acerca de la sabiduría. Si se acuerdan, la semana pasada hicimos un contraste de las sabidurías que Santiago va a exponer, la sabiduría terrenal, mundana, diabólica, o la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría de Dios. Y mirábamos un cuadro comparativo, ¿verdad? Y analizábamos todo eso la semana pasada y hacíamos un resumen. Solo quiero recordarle para poder tomar a partir de ahí, porque la semana pasada terminamos en el versículo 6, ¿se acuerdan? Capítulo 4, versículo 6, paramos ahí y dijimos, ahí vamos a comenzar la próxima semana, porque ahí Santiago va a entrar en el segundo esquema de contenido, y es que hoy Santiago le va a hablar a la soberbia. Ese es el tema que Santiago va a hablar hoy. Santiago le va a hablar a nuestro corazón con relación a los soberbios que usted y yo somos. Y él va a hablar a eso. Santiago va a detectar que estas personas a las cuales él les está escribiendo tenían un problema enorme, y era la soberbia arraigada a su corazón. Pero en la semana pasada cerrábamos un poco con este ejemplo, con este cuadro, y hablábamos de los pleitos, ¿se acuerdan? Los pleitos, estas guerras. Y Santiago la semana pasada hizo un resumen de 3 tipos de pleitos, y ahí los tiene usted en la pizarra, en la pantalla. Él hablaba acerca de los pleitos entre los hermanos. ¿Se acuerda de dónde provenía eso? De Satanás mismo. Cómo Satanás utilizaba vehículos, medios, canales para generar entre los hermanos contienda, pleito. Pero también hablaba Santiago de los pleitos en nuestro interior, adentro nuestro, en nuestros miembros, ¿se acuerdan? Y esto venía acerca de la carne. ¿Brota de dónde? De la realidad de nuestro interior, de la carne. Hermano, cuando usted y yo estamos en contienda, vivimos luchando y pegando unos con otros en contienda, solo hay una fuente: es falta de madurez. Y al haber falta de madurez, ¿qué gobierna? No gobierna la sabiduría de Dios. Gobierna nuestro impulso, nuestro ímpetu, nuestra carne, nuestros anhelos, nuestros apetitos, todo lo que hay adentro nuestro. Eso es lo que gobierna, y por eso hay tanta contienda. Pero cuando nosotros dejamos que la sabiduría de Dios sea la que guíe y gobierne nuestra vida, entonces el fruto es diferente. ¿Se acuerda que aún hablaba de eso Santiago, ¿no? El que siembra para la carne cosechará frutos de la carne, y el que siembra para la justicia de Dios cosechará frutos de la justicia de Dios. Entonces hacíamos este resumen la semana pasada, y también nuestro pleito contra Dios. Uno brota del diablo, el otro sale de la carne, pero el otro es la amistad con el
mundo. Y se acuerda que esa palabra es la palabra filia o fileo, que habla acerca de una relación íntima. La forma, como decíamos, toda relación de amor comienza con una relación de amistad. La palabra fileo o filia habla acerca de comenzar una relación íntima de amistad, pero que termina en un enamoramiento. ¿Enamoramiento de qué? Del mundo. Y ese enamoramiento del mundo es el que termina arrastrándonos y separándonos de poder estar en comunión con nuestro Dios y nuestro Salvador. Muy bien, seguimos, hermanos. Solamente vamos a partir de ahí, vamos al versículo 6, por favor, de Santiago capítulo 4, y allí vamos a retomar el tema que Santiago nos va a instruir en este día. Santiago capítulo 4, versículo 6 decía así, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿a quiénes? A los humildes. Y ahí Santiago nos va a dar el punto de partida del tema que Él va a abarcar para este día, para usted y para mí. La verdadera exaltación comienza con una genuina humillación. La verdadera exaltación siempre comenzará con una genuina humillación. ¿Quién es el que exalta? Es Dios el que exalta. Dios es el que toma la vida del Hijo de Dios, y cuando mira el corazón humilde del Hijo de Dios, cuando mira la sencillez del corazón del Hijo de Dios, cuando mira que el Hijo de Dios se humilla delante de su presencia, Dios lo exalta. Y Dios toma la vida de este hijo suyo y Él hace maravillas con este hijo suyo, pero no por virtudes personales, no por atributos, no por conocimiento, no por estatus social, no por un título colgado en una pared, sino porque es Dios quien lo usa, es Dios quien lo exalta, es Dios quien toma a este ser humano que la Escritura lo describe como vil y menospreciado, pero hace algo extraordinario en Él y a través de Él. La verdadera exaltación comienza con una genuina humillación. Y eso es lo que va a comenzar Santiago a enseñarnos en este día. La semana pasada solo terminamos con esta aplicación. Si usted recuerda, decíamos la semana pasada, en la conclusión que dimos la semana pasada, que Dios siempre va a exaltar ¿a quién? Al humilde, a aquel hombre manso. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos que la condición para que realmente yo pueda ser humilde delante de Dios es que seamos hombres mansos. Y cuando hablamos de hombres, hablamos de hombre y mujer, por supuesto. No estamos distinguiendo exclusivamente al varón, estamos hablando del ser humano, cuando somos mansos. Y explicábamos la semana pasada que mansedumbre no es debilidad. Al contrario, si usted se acuerda la definición de mansedumbre, la palabra mansedumbre va dirigida al caballo desbocado, a esa persona que tiene fuerza, carácter, ímpetu, pero que logra sujetar eso debajo de la voluntad de Dios. Logra sujetar eso a la obediencia a la palabra de Dios. Logra postrarse delante de Dios y decirle, Dios, que no sea yo, sino seas tú. ¿Se acuerda del Señor Jesucristo en el huerto del Edén? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hay un pero enorme ahí. Pero que no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú determinas en mí. Ese es un hombre manso y humilde, dijo el Señor, y aprender de quién, dijo él, de mí. Es un mansedumbre. Mansedumbre no es falta de fuerza, ni falta de carácter, ni falta de ímpetu. Mansedumbre tiene que ver con un hombre que todo eso lo coloca a los pies del trono de Dios. Y dice, Señor, haz con esto lo que tú deseas, no lo que yo quiero. Y se coloca bajo él. Muy bien, arrancamos, hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien, vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Enséñanos en este día, Señor, instrúyenos, exhórtanos, Señor, alimenta nuestra mente, pero también nuestro espíritu. Padre, que hoy podamos salir de este lugar siendo un poco más edificados con tu sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, en este día vamos a comenzar en el versículo 6 y vamos a estudiar Santiago capítulo 4, del versículo 6 al versículo 17. Ese va a ser el bloque que hoy vamos a estudiar. Y para poder comenzar a estudiar lo que Dios quiere enseñarnos en este día, tenemos que empezar entendiendo el contenido de la porción. El contenido de la porción tiene que ver con la soberbia. Y Santiago va a usar dos palabras para hablar de la soberbia en esta porción.
Acuérdese que Santiago le está hablando al maestro, ¿se acuerda? Le está hablando a aquel que en el inicio del capítulo dice, cuidado ustedes los que son maestros, porque hablan mucho pero hacen poco, ¿se acuerda? Y a ese maestro le va a decir que hay un distintivo clave, y es aprender a ser humildes y mansos para que la sabiduría de Dios le use como un verdadero maestro. Ahora, a ese maestro le va a decir un elemento más. Le va a decir, cuidado maestro, porque puedes llegar a ser un maestro soberbio. Soberbio. Y Dios dice muy claro en el versículo 6, Dios al soberbio resiste. Y esta palabra antipaso en el versículo 6, vaya conmigo al versículo 6, porque vamos a comenzar con dos versículos, el 6 y el 16. Son los dos que vamos a mirar para comenzar en esta mañana. El versículo 6 dice, Dios resiste al soberbio. Cuando Dios usa la palabra resiste, si se acuerda la semana pasada, es la palabra antitazo. Y es una palabra militar. Es la palabra que se usaba en el ejército cuando alguien detectaba un problema y salía a la batalla. Se ponía en defensa, cargaba el armamento, lo preparaba y estaba listo para el ataque. A ese nivel es el concepto de Dios de la soberbia. Dios mira la soberbia y Dios dice, yo no soporto la soberbia delante mío. Yo busco hombres mansos y humildes que se humillen delante mío para yo hacer algo grande en ellos. ¿Cuál fue el problema de la nación de Israel? La nación de Israel era un país humilde, sencillo, no tiene gran atractivo turístico en su origen cuando fue elegido por Dios. Pero ¿qué pasó con la nación de Israel? En Romanos nos enseña eso. El gran problema de la nación de Israel es que desecharon los privilegios de Dios. Porque llegaron a sentarse en una base de altivez y pensaron que por ser una nación elegida por Dios podían hacer lo que querían. ¿Y qué hizo Dios? Los mandó al cautiverio. Colocó en la historia de la humanidad diferentes naciones que han dominado la nación de Israel. ¿Por qué? Por soberbia. Por soberbia. ¿Qué desechó al ángel elegido por Dios para que estuviera a su lado? Y hoy lo conocemos como Lucifer o Satanás. ¿Qué lo desechó? Su soberbia. Por querer tomar un lugar que no le correspondía. Y Santiago va a enfocar ese tema hoy. Entonces Santiago nos va a enseñar las dos palabras que habla acerca de la soberbia. La primera, mira el versículo 6, dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. La palabra soberbio que aparece ahí es una palabra muy interesante. Es la palabra uperefanos. Y esta palabra tenemos que dividirla en dos secciones. La primera parte es la palabra uper, que habla acerca de mirar por arriba o colocarse por arriba o estar arriba. Pero la palabra efanos habla acerca de mostrarse o mirar. El término uperefanos o el término de la soberbia, a la cual va a hablar aquí Santiago, habla acerca de este tipo de persona que siempre tiene un juicio en su corazón en contra de otro. Siempre. No habla necesariamente de una apariencia soberbia, sino que habla de una soberbia arraigada al corazón del hombre. Habla de una persona que nadie le llega a sus talones. Siempre está sentado en una silla de altivez y mira a los demás por sobre el hombro. Ahora quiero aclararle algo. Santiago es muy sabio y Santiago va a hablar de dos tipos de soberbia. Esta soberbia, la primera del versículo 6, no habla de la persona que tiene una conducta soberbia, sino que habla de una persona que tiene soberbia en el corazón y que siempre está mirando a los demás y juzgando, criticando, analizando, cuestionando. ¿Por qué? Porque se considera superior a los demás. Él considera que es mejor que todos los demás, que aquello que la vida le ha permitido aprender o vivir le hace colocarse con una actitud despectiva delante de otros. ¿Sí? Es la persona que clasifica, emite una lista de clasificación y dice, califica, no califica, califica, no califica. Eso es soberbio. Es la soberbia arraigada al corazón, es el uperefanos. ¿Y qué dice el versículo 6 que eso genera delante de Dios? Dice, Dios lo resiste. Lo resiste. Ahora, aquí es algo interesante. ¿Se acuerda cuando iban a elegir al rey David? Y el mensajero que empezó a buscar en medio de todos los hijos, los hermanos de David. Y cuando él llega y dice, Señor, pero no encuentro. El Señor le dice, porque tú estás mirando mal.
porque Dios lo que mira es el corazón. Y tú estás mirando el exterior, le dice a este hombre. Mi querido hermano, la primera definición, el primer término que habla de la soberbia es la actitud soberbia arraigada al corazón. La persona que tiene esta actitud es la persona que no necesita mostrarse y no necesita andar hablando, simplemente, óigalo bien, se cree superior a los demás. Ahora, mi querido hermano, este tipo de soberbia tiene algunos problemas. En primer lugar, este tipo de soberbia hace que la persona sea autosuficiente. Porque como se cree superior a los demás, no necesita de nadie. Como él se cree superior a todos, es la persona que no necesita ayuda de nadie. Como él es quien debe juzgar, no ser juzgado, entonces se convierte en una persona autosuficiente. Tiene otro problema esta persona, y es que jamás reconoce sus faltas. Esta soberbia tiene un segundo gran problema, y es que somos personas, los que tenemos este tipo de problema arraigado en el corazón, somos personas que nunca nos equivocamos. Porque como somos superiores, como nos creemos superiores a los demás, jamás cometemos errores. Pero tiene otro problema más este tipo de soberbia. Este tipo de soberbia, este tipo de orgullo, es un tipo de orgullo que tampoco busca a Dios, porque no reconoce en Dios tampoco su fuente de auxilio o de ayuda. ¿Por qué? Porque se cree suficientemente capaz como para ser totalmente independiente aún de la persona de Dios. Aún de la persona de Dios. Le recuerdo la definición. Una verdadera exaltación comienza con una genuina humillación. Este tipo de persona no se humilla delante de Dios, porque se cree tan importante que ni a Dios necesita en su vida. Ahora miremos la segunda. Vamos al versículo 16. En el versículo 16 va a aparecer la segunda definición de soberbia. La primera en la palabra, ya le mostraba ahí, uperefanos. La segunda está en el versículo 16, mírenla conmigo. Pero ahora dice, os jactáis en vuestras soberbias. Ahí va a hablar una palabra totalmente diferente. Es la palabra alesoneia. Es una palabra totalmente diferente. Esta palabra era la palabra que se usaba para las personas, presta atención, que se paraban en los parques, en las plazas, y con su hablar, con su plática, convencía a la gente de aventuras que no había experimentado. Convencía a la gente de hechos que nunca había logrado. Y lograba convencer a la gente, los vendía o les vendía un producto que él nunca había fabricado. Era una persona, esta es la persona fanfarrona. La persona cuya soberbia no solo está arraigada al corazón, sino que es visible en su conducta, es visible en su andar. Es la persona que vive haciendo alardes aún de lo que no tiene. Es la persona que su boca no tiene freno. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de estudiar hace poco. ¿Qué le dice a la lengua? Tienes que refrenarla. Esta persona no tiene freno en su lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es su mecanismo de mostrarse importante ante los demás. Esta persona es la persona que le encanta hablar de sí misma. Es el fanfarrón. Es la persona que tal vez hoy su vida tiene un estancamiento, pero vive abrazado a las victorias del pasado. Su pasado es la defensa y el arma y el escudo. Hermano, esta semana yo con el equipo de hombres de Palabra de Vida, y ahí está Carlos y Rubén por allá que andan, nosotros todas las semanas estudiamos, todos los miércoles, liderazgo, solo los hombres. Y esta semana, ¿qué pasó? Estamos estudiando un libro extraordinario que yo le regalé un tomo a los pastores, se llama, habla de los principios del liderazgo, escrito por un hombre que se llama Albert Moller, que este hombre fue el que le dio toda la proyección a lo que hoy se conoce como el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Estados Unidos. Y esta semana que pasó estudiamos un capítulo que hablaba acerca de la narrativa. La narrativa no tiene que ver con la facilidad del habla, sino que él estaba hablando acerca de la historia. No solo la historia que la palabra de Dios narra, sino la historia que usted y yo escribimos. Y fue interesante porque una de las conclusiones a las cuales llegamos con los hombres que estábamos estudiando es que usted y yo somos parte de una historia, pero no somos dueños de esa historia.
Usted y yo tenemos el gran privilegio de escribir un capítulo de la historia. Pero hay muchos peligros con la soberbia cuando esa historia se apropia de nosotros. Y nosotros vivimos y el valor de nuestra vida está fundamentada en la historia que escribimos. Mi querido hermano en Cristo, la verdadera identidad del Hijo de Dios está en la persona de Cristo. No está en la historia que escribimos. No está en los relatos de la victoria del ser humano. Está en Cristo Jesús. La identidad y la esencia de dónde debe estar el valor de quien yo soy. El valor de quien yo soy está clavado en la cruz del Calvario. Que descendió de ahí, fue sepultado y al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Ahí tiene que estar la identidad de lo que usted y yo somos, no en la narrativa de la historia. ¿Por qué le menciono esto? Porque es una de las características de esta vanagloria, de esta soberbia. Es tan importante a veces la historia para nosotros que es aquello que nos da el valor de quién somos. Mi querido hermano, el verdadero valor del Hijo de Dios es cuando se humilla delante de la presencia de Dios, para que Dios le exalte. Seguimos. Bueno, estas son las dos soberbias, pero esta soberbia, yo quiero que usted mire algo. El versículo 16, esta segunda soberbia, la anesoneia, tiene dos características que la misma palabra de Dios nos la va a dar. Mire la primera. La primera la va a tener usted ahí en el versículo 13 al 15. Esta persona, este anesoneio, esta persona es la que planea sin considerar a Dios en su vida. Mire el versículo 13. Dice, versículo 13 dice, vamos ahora. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo que debieras decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Mi querido hermano, la primera característica visible de este tipo de soberbia, el hablador, el fanfarrón, es que siempre anda haciendo grandes planes, pero Dios no está en el plan. Siempre anda hablando de grandes victorias, grandes caminos, grandes carreteras para correr, pero Dios no está ahí. Deja a Dios fuera de sus planes. Yo lo que le acabo de decir ahí, ustedes hablan y dicen, vamos aquí y vamos allá y lograremos esto y traficaremos y haremos comercio, me llenaré los bolsillos de beneficio y de ganancia y de dinero. Acá está hablando de lo que era el arribo de los barcos a los puertos. Cuando ellos llegaban a los barcos, a los mercados comunes de los puertos y llegaban a traficar y a comerciar. ¿Qué era eso? Para generar riqueza y fortuna. Mi querido, ¿está mal trabajar arduo para que Dios bendiga nuestro bolsillo? No. La pregunta es, ¿está Dios en medio? La pregunta es, ¿está Dios en medio de su trabajo? ¿Está Dios en medio de sus planes? ¿Está Dios en medio de sus objetivos? ¿Está Dios? Es la pregunta. Porque aquí dice el escritor bíblico bien claro, Santiago dice, cuando mejor debierais decir, si Dios quiere, si Dios quiere. La primera característica es que planea y deja a Dios fuera. La segunda característica, miremosla ahí mismo, la palabra de Dios en el versículo 17, es consciente de su conducta, pero no le importa. Mire el verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí está hablando de alguien que es consciente de lo que está haciendo, porque él sabe lo que debe hacer, sin embargo, ¿qué dice? No lo hace. El segundo gran problema de esta soberbia, de este fanfarrón, que su boca se llena de grandes cosas y victorias y deja a Dios por fuera, es que es consciente de ello. Sin embargo, no le importa. No le importa. Ahora, mi hermano, yo quisiera que avancemos y vamos a analizar solamente 5 versículos. Del versículo 7 al versículo 11. Es todo lo que vamos a analizar en esta mañana. Pero en esos 5 versículos, Santiago le va a dar 7 verbos mandatorios a estos dos tipos de soberbia, o a estos dos tipos de personas, cuya soberbia es lo que él manifiesta en estas dos definiciones. El que tiene la soberbia arraigada al corazón, que quizá él cree que no es soberbio porque refrena su boca y no lo muestra, pero que adentro vive juzgando a todos. O el otro, el que siempre vive de fanfarronear,
de andar viviendo o dándole sentido a su vida con la narrativa de la historia de la vida. Le va a dar 7 verbos mandatorios. Vamos los 7 verbos mandatorios de Santiago a la soberbia en el corazón del hombre. El primer verbo mandatorio está en el versículo 7, la primera parte. El primer verbo es sométanse. Mira el versículo 7 al inicio, dice, someteos pues a Dios. El primer mandato de Santiago al soberbio es que para que la soberbia pueda ser arrancada del corazón del soberbio, tiene que someterse a Dios. Un hombre que no se somete a Dios, la soberbia será el rey de su vida. Y la palabra someteos es una palabra muy importante, porque la palabra someteos es un acto de la voluntad del hombre. Es cuando el hombre se da cuenta. La palabra someteos, usted lo tiene ahí. Yo voy a ir desarrollando, usted lo puede ir mirando en la pizarra, ¿está bien? La palabra someteos también es un acto militar, es un término que tiene que ver con el contexto militar. La palabra someteos habla de una persona que por un acto consciente y voluntario y de obediencia se coloca debajo de una autoridad. Es que cuando hay un capitán o hay una persona de autoridad y él da una orden, el que está debajo del que hace, obedece. Ese acto voluntario de colocarse debajo de la autoridad. Por eso es muy interesante, Santiago toma un término de conocimiento militar y la coloca en lo que debe ser nuestra conducta delante de Dios. Dios, si bien da el mandato, Dios también espera algo, que usted y yo actuemos por obediencia. Dios espera que nosotros demos el paso de obediencia, porque este término habla de un acto voluntario, de colocarme debajo y decir, mi autoridad no son mis motivaciones. Mi autoridad no es lo que yo logro o puedo lograr en mi vida. Mi autoridad no es la narrativa de la historia. Mi autoridad no son mis anhelos, pasiones o deleites. Mi autoridad es Cristo Jesús. Entonces me coloco debajo de él. Sométanse, pues, a Dios. El primer verbo mandatorio que Santiago le va a dar a este tipo de soberbio es que debemos aprender a colocarnos por un acto de obediencia voluntario bajo la autoridad de Dios. Es el primer paso de todos. Es más, si usted recuerda, acabamos de leer el versículo 6. ¿Qué le está diciendo el versículo 6 al soberbio? Ojo, o te humillas para que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida, o exáltate y Dios te resiste. Entonces, ¿cuál es el acto que espera Dios por naturaleza del soberbio? Que se someta a Dios, que dé un paso de obediencia, que diga, Dios es mi autoridad y se coloca debajo de él. Entonces, el primer verbo mandatorio que le va a dar a este soberbio es sométete pues a Dios. El segundo verbo mandatorio que le va a dar es resiste. Ahora, aquí es algo interesante y quiero que usted y yo entendamos algo importante. La palabra resistir que aparece ahí, mire el versículo 7, dice, someteos pues a Dios, y en segundo lugar le dice, resistir al diablo, y como efecto, ¿qué sucederá? Huirá de vosotros. Ahora, tenemos que entender qué significa la palabra resistir, porque a veces nosotros podemos llegar a tener un error o un mal concepto con relación a la tentación. Acá no está diciendo que yo debo soportar la tentación. La palabra tentación, dice la palabra, yo debo huir de la tentación, porque la tentación es tan poderosa, es tan fuerte, que cuando logra colocar una cortina en mis ojos, me atrapa. O sea, cualquier persona, no importa los años, la experiencia, el conocimiento, no importa. Cuando la tentación llega a nuestra vida, si uno no huye de ella, es una trampa fácil donde vamos a ser atrapados. No está hablando de resistir la tentación, está hablando de resistir. La palabra resistir es la palabra antístite que aparece ahí. Es un término militar que habla acerca de pararse firme, de pararse firme. Habla acerca de entender que cuando yo voy en contra del dominio de Satanás, vendrán ataques. Satanás utilizará diferentes formas. Utilizará al calumniador, utilizará a la persona que va a hablar mal de mí, utilizará a la persona que se burlará de mí. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo correcto. Porque quiero hacer lo correcto. No sé a usted le pasa, pero usted está en un entorno de amigos. Esto pasa en el trabajo, en el colegio, pasa en la familia.
y usted está en un contexto de personas que conoce, y los que están a su alrededor están haciendo algo que es incorrecto. Y cuando yo digo, no participo de eso, nos convertimos en el escarnio del momento. Burlas, menosprecios, aún pérdida de trabajo, gente que trata de traicionarnos, golpes duros que vienen a nuestra vida. ¿Por qué? Por hacerlo correcto. ¿Sabe que lo segundo que le va a decir Santiago a este soberbio? Le va a decir, resístelo, resístelo, ponte bajo. Por eso es que es imposible, mi hermano, es imposible resistir al enemigo si no me someto primero a Dios. Porque cuando yo me someto a Dios, en primer lugar, yo sé que en la voluntad de Dios, todo lo que Dios permite en mi vida es bueno, agradable y perfecto. Entonces yo sé que si aún el enemigo me va a golpear y me va a querer humillar y me va a mandar al calumniador y va a mandar situaciones a mi vida y él va a querer lastimarme, pero como yo estoy sometido a Dios, yo sé que Dios, al que se humilla genuinamente, lo exalta. ¿Se da cuenta por qué le dice la frase de entrada? La verdadera exaltación comienza en una genuina humillación. Mi hermano, hasta que no haya una genuina humillación, no puede haber una exaltación de parte de Dios. Porque Dios al soberbio lo resiste. El segundo mandato, el segundo verbo mandatorio que Santiago le va a decir a este soberbio es: no te dejes llevar por el deleite de la soberbia. Párate firme y resiste los ataques del enemigo, porque los ataques vendrán. Mi querido hermano, si hay algo que me encanta a mí de la palabra de Dios y de cómo Dios comunica su verdad, es que Dios nunca engaña. Dios nunca engaña. Dios nunca ha dicho que ser un hijo de Dios es estar ausente de conflicto. Nunca ha dicho eso. El que le ha dicho eso a usted, y si quizá lo ha escuchado, le ha mentido. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios lo que nos da son herramientas para saber caminar en medio de los ataques del enemigo. ¿Se acuerda cómo comenzó Santiago capítulo 1 hablando de la prueba, el laboratorio de Dios en la vida del creyente? ¿Se acuerda? Lo estudiamos en el segundo domingo que estudiamos juntos. ¿De qué está hablando Santiago entonces? Las pruebas son parte de la vida del creyente. La prueba, acuérdese de Job. ¿Qué hombre más temeroso y piadoso que Job? La palabra de Dios lo describe así. Dice, hombre temeroso, varón prudente. ¿Y qué sucedió? Satanás lo tomó y lo salvó. ¿Pero qué hizo Job? Someteos pues a Dios. ¿Y cómo terminó Job? Exaltado por mano de Dios. ¿Se paró Job firme y resistió los ataques del enemigo? Claro. Mi hermano, y hablemos claro. Yo la otra vez cuando hablábamos de la fe, ¿se acuerda? La fe genuina, fe falsa. Yo le dije, mi hermano, no se sienta mal si usted tiene luchas en la fe. No se sienta mal. Sabe que a veces nosotros colocamos un concepto equivocado en nuestra mente, y es que no entendemos que nuestra fe es una fe en formación y madurez. ¿Y qué significa eso? Que hay momentos donde yo me voy a enfrentar a preguntas delante de Dios. Van a haber momentos donde hay situaciones que yo voy a ir delante de Dios y decir, Señor, explícamelo porque no entiendo. Señor, estoy haciendo lo que tú dices, pero la respuesta que tengo no es la que yo esperaba. Señor, estoy queriendo hacer tu voluntad, pero esta situación me está golpeando. Y vienen preguntas delante de Dios, y Dios permite esos momentos en nuestra vida para luego Él glorificarse en nosotros. Entonces aprendemos lo que Job dijo al final del libro: antes de oídas te conocía, pero ¿qué dice Job? Mas ahora mis ojos te ven. Aprendemos a conocer a un Dios diferente cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a Él y resistimos los ataques del enemigo. Mira el tercer verbo mandatorio. Va a aparecer allí en el versículo 8 al inicio. Entonces, versículo 7 hay dos. Someteos pues a Dios. Y el segundo, resistid al diablo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Se huirá de vosotros. Tercer verbo mandatorio. Versículo 8 al inicio. El tercer verbo mandatorio es consagraos a Dios. Consagraos a Dios. Mira el versículo 8 al inicio, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta expresión acercaos es un verbo que habla acerca de dar el paso de rendirme delante de Él. La palabra acercaos habla acerca de retomar una relación. ¿Por qué es necesario acercarme? Porque antes me alejé.
No existe misericordia si no hay miserables. ¿Por qué está la misericordia? Porque somos miserables, necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia sobreabunda cada día en medio nuestro? Porque sin la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos usted y yo? Si Dios emanara juicio cada día y cada mañana, usted y yo no estaríamos aquí. No podríamos estar acá. Por eso la misericordia de Dios sobreabunda. Entonces, mis queridos hermanos, no puede haber acercamiento si antes no hubo distanciamiento. La palabra acercaos habla acerca de consagración. En otras palabras, regresa al punto del cual te alejaste. Mi querido hermano, uno de los grandes problemas que a veces nosotros tenemos en nuestra vida cristiana es que vamos caminando delante de glorificar a Dios, pero llega un punto en nuestra vida donde un deleite, un apetito, una tentación, cualquier situación, una motivación errada, cambia el curso de nuestro andar. Y empezamos, en lugar de caminar en la dirección al trono de la gracia, empezamos a caminar en una dirección errada. Pero llega un momento donde yo tengo que reaccionar. Y la palabra acercaos habla acerca de retomar el camino. Yo vuelvo por el sendero que perdí, regreso al punto en el cual me desvié y entonces consagro mi corazón de nuevo delante de Dios. Habla acerca de acercaos a Él. ¿Y qué dice la frase que sigue después de ahí? Y Él se acercará a nosotros. Mi querido hermano, ¿por qué la soberbia toma nuestro corazón y lo controla? ¿Por qué hay tanta soberbia en nuestra vida? Porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios. ¿Sabe por qué parece? ¿Por qué parece? ¿Sabe por qué padece la iglesia de Dios? Por muchos hijos de Dios que están en la iglesia de Dios, pero alejados de Dios. Mi querido hermano, el tercer verbo mandatorio, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, habla acerca de retoma tu comunión con Dios, conságrate delante de Él. Miremos el cuarto. El cuarto verbo mandatorio aparece en el versículo 8 también, pero en la segunda parte, mire conmigo el versículo 8, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, y aquí viene el cuarto verbo mandatorio, le va a decir, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, les dice, purificad vuestros corazones. Es un verbo sinónimo uno del otro. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es nuestro cuarto verbo mandatorio? Es santifica tu exterior, así como debes santificar tu interior. Quiero que entienda, mi hermano, que esta expresión de lavar las manos tiene que ver con una frase que para el judío era muy conocida. El concepto de lavarse es un concepto sumamente familiar para la cultura judía. Acuérdese que le está escribiendo a creyentes judíos en la dispersión, en la diáspora. Para ellos escuchar limpiaos las manos era un término súper familiar para ellos. Quiero que entiendan lo siguiente. La palabra limpiaos o lavar vuestras manos hablaba del acto del sumo sacerdote. Antes de presentarse delante de Dios, el sumo sacerdote debía oficiar un ritual. Y ese ritual implicaba limpiarse delante de Dios. El sumo sacerdote tenía que llevar el lavacro, tenía que lavarse los brazos, lavarse las manos, limpiar su cuerpo antes de ingresar a la presencia de Dios en la Shekinah, en el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba y estaba el arca del pacto. Antes de ofrecer el sacrificio allí en el arca del pacto, él tenía que lavarse. Habla acerca de poder limpiarnos delante de Dios. Pero esta expresión, el judío luego entendió algo, que esta expresión no hablaba solo de limpieza exterior, sino que hablaba de limpieza interior. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Yo quiero recordarle una vez que el Señor Jesucristo habló con los fariseos. ¿Los fariseos eran conocedores? Claro que eran conocedores. ¿Dominaban la ley? Por supuesto la dominaban. Pero ¿cómo les llamó Cristo? Sepulcros blanqueados. Por fuera, apariencia, limpieza de manos. Pero adentro, donde debe estar la raíz de la limpieza, ¿cómo estáis? Llenos de pudrición. Estáis sucios. La palabra limpiados, el judío lo llegó a distorsionar tanto, mi hermano, que cuando ellos se lavaban las manos hacían así.
Esto era ya el judaísmo del ritual judío. El ritual judío era asearse para presentarse delante de Dios. Pero el legalismo judío lo llevó a tal nivel que luego el judío se lavaba las manos en un recipiente y ellos giraban la cara. ¿Saben por qué? Porque lo que ellos pensaban es cuando Cristo dijo, lo que contamina verdaderamente al hombre no es que, ¿se acuerdan? Lo que ingresa en el hombre, sino lo que sale de él. ¿Saben qué estaba haciendo referencia? Al legalismo judío, que cuando ellos se lavaban las manos, ellos no miraban, porque ellos llegaron a pensar que si yo miraba el agua sucia que salía del lavado de mis manos, me contaminaba. A ese punto llegó el legalismo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Santiago a ellos? Les está diciendo, acuérdese al judío que conoce estas costumbres y tradiciones. Le está diciendo, no te afanes solamente por limpiarte las manos. Santifica tu corazón. Santifica. Por eso, mi querido hermano, el cuarto verbo mandatorio que Santiago va a hablar a estos soberbios es santifica tu interior, así como debes santificar también tu exterior. Solo le invito a que lea un versículo, así le doy una pausa a mi aliento. Mire lo que dice el Salmo 26, versículo 6, por favor. ¿Lo tiene ahí? Búsquelo. Si quiere tomar nota, póngalo como un pasaje para leer. Le voy a pedir a otro hermano, un hermano que me busque Salmo 26, 6 y otro hermano que me busque Isaías 1, 16, por favor. Salmo 26, 6, ¿qué dice? Lavaré inocencia en mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en mi inocencia, o sea, adentro estaba limpio, pero por fuera, ¿qué va a lavar también? Sus manos. ¿Para qué dice? Para andar alrededor del altar de Jehová. ¿Qué dice Isaías 1:16? ¿Quién lo tiene? Sí, hermano, por favor. Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de ser hermanos. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta del verbo mandatorio? Lavaos, santificaos y apartad de mi vista, ¿qué? Tu inmundicia. ¿Qué está mirando Dios ahí? ¿El exterior o el interior? Está mirando el interior. Mi querido hermano, si algo Santiago está exhortando a estos creyentes judíos es aprendan a vivir sin falsedad delante de Dios. Sin falsedad. ¿Se acuerda cuando la palabra de Dios habla acerca de que nosotros debemos ser transparentes delante de Dios? Debemos ser sin mancha delante de Dios. ¿Se acuerda cuando la palabra de Dios nos motiva a que nosotros nos presentemos? ¿Sabe de dónde brotan todas estas expresiones? De la venta de un jarrón en el mercado judío. En el mercado judío ellos tenían una costumbre, y es que cuando un jarrón, acuérdense que eran hechos de barro, por alguna razón se fisuraba, ellos hacían algo. Ellos le embarraban cera. Por eso la palabra que traducía al español es sinceridad. La palabra sinceridad brota de este acto de la venta de productos de barro en el mercado. Cuando yo llegaba a comprar el jarrón, yo tomaba el jarrón, porque yo no estaba ahí, pero me refiero. Usted sabe lo que estoy diciendo. Tomaba el comprador el jarrón y lo primero que hacía era esto. Lo colocaba a través de los rayos del sol. ¿Por qué? Porque una vez que los rayos del sol pegaban en el jarrón, él podía darse cuenta si el jarrón tenía cera, que lo que estaba era tapando era una apariencia, estaba cubriendo la reventadura del jarrón y a la vista natural se veía hermoso, pero a través de los rayos del sol, ¿qué aparecía? Cera. Cera que cubría y aparentaba la belleza, pero que adentro estaba partido. Sinceridad. Habla acerca de transparencia. Habla acerca de presentarme delante de Dios con toda la transparencia, así como me debo presentar delante del ser humano, sin apariencias y sin disfraces. ¿Quién es el que hace esto? El soberbio. El soberbio, ¿se acuerda la segunda palabra que estudiamos? ¿Qué era? Apariencia, pura apariencia. Mi querido hermano, el cuarto verbo mandatorio es purifica tu interior, así como debes purificar tu exterior. Vamos al quinto, son 7.
El quinto verbo mandatorio está en el versículo 9. Mire conmigo la primera frase, la primera línea del versículo 9. Dice, afligíos, lamentad y llorad. Todos esos términos son un mismo acto. Todos esos términos es una invitación, un mandato al arrepentimiento. Lo que Santiago les está diciendo es, arrepiéntete con sinceridad, versículo 9. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que estaba pasando ahí es que ellos tomaban con liviandad el pecado. Por eso mira el versículo 9 lo que va a decir, dice, afligíos, lamentad y llorad. Ahora mire lo que sigue diciendo, que vuestra risa se convierta en ¿qué? En lloro, y vuestro gozo en tristeza. El versículo 9 lo que le está pidiendo Santiago al soberbio es arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque tú te ríes, aparentas un gozo, aparentas una alegría, pero es porque estás tomando el pecado con liviandad. Pero cuando tú miras el pecado a través de los ojos de Dios, tú no puedes tomar el pecado con liviandad. ¿Cómo lo tienes que ver? Con los ojos de Dios. Y delante de los ojos de Dios, mi querido hermano, pecado es pecado. Usted y yo cometemos un grave error. El error que usted y yo cometemos es colocarle niveles o estatus al pecado. Miramos a una persona que tiene conflictos de homosexualidad como algo aberrante, pero no miramos la pornografía igual, no miramos el robo igual, no miramos la mentira igual. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Este mintió. Algunos, inclusive creyentes que conocen la palabra de Dios, le dicen, haz una mentirilla piadosa. ¿Dónde conecta mentira con piadoso? O sea, no encuentro el punto de conexión. Piadoso es ausencia de pecado. Es vivir buscando ser piadoso delante de Dios. Mentira es pecado. Entonces, si es mentira, no puede ser piadoso. Y si es piadoso, no puede haber mentira. Entonces, ¿dónde está la mentira piadosa? ¿Entiendes? Somos muy dados a colocar estándares de calificación a ciertas conductas pecaminosas, pero a otras las tomamos ¿con qué? Con liviandad. Es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban tomando los pecados menores, entiendas entre comillas, con liviandad. Y por eso él dice que tu risa ahora se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Ahora, mi hermano, antes de avanzar al 6 y 7 para terminar, yo quiero que usted entienda qué es arrepentimiento. Si usted mira, dice afligíos, lamentad y llorad. Son los verbos mandatorios que hablan de arrepentimiento. Mi querido hermano, yo quiero que usted entienda qué es arrepentimiento. Arrepentimiento no necesariamente es llorar, lágrimas. Arrepentimiento no necesariamente es dar una expresión de lamento. Muchas veces sí, el lamento y la lágrima va incluida en el arrepentimiento. Pero ¿sabe qué es lo que marca el arrepentimiento? El arrepentimiento bíblicamente, el metanoia, la palabra original para hablar de arrepentimiento, es un cambio de dirección. Es un cambio de rumbo. Es cuando yo sé que yo estoy caminando en esta dirección. Yo con esa mujer no debo relacionarme. Yo con esta relación de noviazgo no debo conducirme. Yo con esta conducta pecaminosa no debo jugar más. Yo no debo hacer más esto. Entonces el arrepentimiento lo que hace es un cambio de rumbo. Ahora camino para allá. Eso es arrepentimiento. Porque hay muchos que no tienen arrepentimiento. Lo que tienen es remordimiento. O sea, tienen remordimiento, pero no cambian el rumbo de su andar. Tienen remordimiento a la consecuencia del pecado. Tienen remordimiento a que van a ser avergonzados. Tienen remordimiento a que alguien se entere. Pero no hay un cambio de rumbo. Entonces no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando Dios obra en mi corazón y yo le digo, Señor, tienes toda la razón. Entonces cambio el rumbo. Camino en la otra dirección y pido perdón y me arrepiento, y ahí sí, ahí hay lloro, hay lágrimas, hay lamento, pero hay una evidencia, hay un cambio de rumbo. La ausencia de arrepentimiento simplemente se evidencia en que el rumbo nunca cambió. La palabra metanoia habla de un cambio de mente. La palabra noia habla de conocimiento mental, es girar, es pegarle un giro. Pienso así, ya no pienso más, ahora pienso así. Es girar, es cambiar el rumbo.
¿A qué está invitando entonces Santiago aquí al soberbio? A que deje de ser soberbio. A que deje de que con sus palabras quiera convencer a la gente de que él es importante por la narrativa histórica. Y a que deje a aquel que está juzgando en su corazón, que deje de juzgar. Que aprenda a convivir con amor los unos para con los otros. Miremos el sexto verbo mandatorio. El sexto verbo mandatorio está en el versículo 10. Vaya conmigo, por favor. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor. Y él, vio el versículo 10, ¿se acuerdan la frase que le dije al inicio? ¿Qué dice ahí? Una genuina humillación se evidencia en qué? En que Dios da una exaltación. ¿Cuál es el sexto verbo mandatorio? Es póstrate ante su autoridad. Y quiero que entendamos muy bien la palabra humillaos que dice ahí. Esta palabra humillaos es una palabra hermosísima. La palabra humillaos habla acerca de que cuando yo realmente reconozco la autoridad de Dios, yo voy a llegar delante de Dios con una actitud, la actitud de siervo. Y esta actitud de siervo va a generar algo, que cuando este siervo entra en la presencia de su amo, se postra y se queda postrado hasta que su Señor le diga levántese. Me encanta esta palabra, me fascina, porque ¿sabe de qué habla, mi hermano? Habla de un corazón genuino, habla de realmente reconocer su autoridad. Mi querido hermano, ¿cómo oramos a veces usted y yo? Seamos honestos, ¿cómo oramos? Por la comida. Uno de mis hijos, no ya nombres porque hay dos por ahí, uno de mis hijos a veces le he dicho, hijo, cuando ores, estás hablando con Dios. No estás hablando con el perrito de la casa, no. Padre, gracias por esta comida, te damos amén. Hermano, no es cumplir un ritual, es entender con quién estamos hablando. Estamos hablando con Dios, con el Creador, el sustentador, el que nos permite tener respiro cada mañana, el que le trae a su mesa el pan que usted gana. Sí, hermano, usted tiene un trabajo y Dios lo ha bendecido, sí, pero usted lo tiene porque Dios permite que usted lo tiene. Nunca nos olvidemos de eso. Y Dios lo quiere usar a usted en su hogar, en su comunidad, en su trabajo, en su escuela y en su iglesia. Dios lo quiere hacer, por supuesto. Pero ¿qué debo hacer yo? Postrarme ante su autoridad. Entender que todo lo que llega a mi mano viene de su buena mano, viene de su bondad. Y así como Dios da, ¿Dios qué puede hacer? Quitar. Dios dio, Dios quitó, dice la palabra de Dios. Que tengamos cuidado. Acuérdese, el soberbio es el que planea dejando a Dios por fuera. Esta palabra es hermosa, porque esta palabra humillaos habla acerca de esa actitud del siervo, que cuando llega delante de la presencia de Dios, simplemente se postra y se inclina delante de él y no se mueve de esa posición hasta que su amo no le diga levántate. Eso es humildad. Eso es humildad. Entender que la autoridad es de él. Es de nadie más. Es solo de él. Entonces, mi querido hermano, el sexto verbo mandatorio a la soberbia es que para poder realmente Dios erradicar esa soberbia de mi corazón, debo mostrarme ante su autoridad, humillarme delante de su presencia. Vamos al séptimo y último. Séptimo verbo mandatorio que Santiago va a hablar al soberbio, está en el versículo 11, la primera parte. Mira el versículo 11, por favor. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga, ¿vio? Ahí está el corazón. Murmura, evidencia externa. Juzga, interna. Ahí tiene la combinación de los dos términos. La soberbia que es arraigada al corazón, pero la soberbia que también se jacta en el exterior. ¿Qué le está diciendo a este hombre? Guarda tu lengua de desprestigiar. Guarda. Qué fácil que a veces con nuestra lengua desprestigiamos la vida de otros, ¿no? Fácilmente. Y le va a decir a este hombre, le dice catalaleo, le va a decir, no hables mal de nadie, no difames, no desprestigies a nadie. A este soberbio le va a decir, ten cuidado, porque así como tú juzgas, serás juzgado.
ten cuidado, le va a decir. No murmures, no abras tu boca con liviandad, no te coloques a mirar por encima a los demás, no te conviertas en juez. Por eso el verbo anterior, ¿cuál fue? Humíllate, humíllate. Hermano, es increíble cómo la palabra de Dios no se equivoca. Y si usted toma desde el primer verbo hasta el último verbo, usted va a ver que hay un escalón. Es escalonado, ¿no? Nada de esto puede ser real si yo en primer lugar no me someto. El primer paso es el acto voluntario de someterme a Dios. Entonces todo lo demás Dios lo va obrando en mi vida. Voy a aprender a refrenar mi lengua, voy a aprender a pensar el bien de los demás, voy a aprender a juzgar con un equilibrio correcto en las situaciones de la vida, pero ¿cuándo? Cuando he sometido delante de Dios. Cuando yo dejo a Dios afuera de mis motivaciones, de mis intenciones, de mis pensamientos, de mis emociones, es cuando usted y yo caemos en graves problemas. El problema de la soberbia. Y nos sentamos sobre la silla de la altivez. Mi hermano, para concluir, para poder ser maestro, acuérdese, le está hablando al maestro, a este que quiere Santiago que aprenda a vivir bajo la sabiduría de Dios. Para poder ser maestro y crecer en sabiduría, es indispensable, ¿qué dice? Erradicar la soberbia. Un maestro no puede ser soberbio, no puede ser soberbio, porque usted y yo como maestros solamente somos canales de comunicación de Dios, nada más. Es erradicar la soberbia de nuestras vidas, presentándonos ante Dios con qué actitud, mansedumbre y humildad, reconociendo su autoridad y su benevolencia. Saquemos algunas aplicaciones para terminar para nuestra vida. En primer lugar, hagámonos una pregunta. ¿Qué tipo de soberbio será? ¿El fanfarrón? ¿El que con nuestra boca siempre tratamos de evidenciar una imagen? ¿O el silencioso? El que en su corazón tiene una soberbia arraigada y juzga a los demás y se cree superior a los demás, se cree altivo sobre los demás, pero no lo dice. ¿Qué tipo de soberbia cree usted que a veces le gana más? ¿La exterior o la interior? Segundo lugar, otra pregunta, ¿estoy dispuesto realmente? ¿Estoy dispuesto a presentarme al Señor para que Él se glorifique en mí? ¿Realmente anhelo que Dios se glorifique en mí? ¿Esa es la motivación de su vida y de su corazón? Tercero, debo aprender a guardar mi lengua de la murmuración, de la difamación, de desacreditar la vida de otros. No generemos murmuraciones ni participemos de las murmuraciones de otros. Antes de ir a la última, pues son 4 aplicaciones. Solo un apelo a esta frase. A veces nos escondemos detrás de que no las decimos, pero participamos de quien las dice. Hermano, tanta murmuración es emitirla como participar. Cuando presto oído y atención a la crítica de alguien juzgando la vida de otro, y claro, yo no digo nada. Hay alguien que dice, la murmuración es mala, pero ¿cómo me entretiene? Claro, quizás no la digo, pero a veces a muchos les entretiene. No solamente no es no decirla, es no participar. Y por último, no planee su vida sin considerar que el Señor es el que determina el hoy y el mañana. No se olvide que dice ahí, versículo 14, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No se olvide, mi querido hermano, que la vida es como la neblina, que se desvanece con facilidad. Mira, el día de ayer venía viajando. Bueno, usted sabe que por mi responsabilidad y todo, tengo que atender muchas cosas del ministerio. Venía viajando con mis hermanos que están ahí, de ver un lugar ahí para la escuela de pastores del otro año y demás. Es un vuelo así, un vuelo de charter de esta empresa Tarro, ¿no? El ministerio es el que me manda y todo eso, ¿no? Pero cuando el vuelo venía llegando, es un vuelo chiquito, de 30 minutos, o sea, tarda más uno en ingresar al aeropuerto que dura el vuelo.
entre sacarse los zapatos y todo eso. Sí, de verdad, tarda más uno en eso que lo... Pero cuando venía bajando el vuelo aquí en Querétaro anoche, había mucha neblina, había mucha nubes alrededor, mucha nubosidad. Y se siente cómo se mece, ¿no? El asunto. Y uno ve dónde se agarra y no tiene dónde agarrarse. Siente que se baja así y uno dice, ¿de dónde me agarro? No hay de dónde agarrarse, solo del Espíritu Santo. Pero hubo un momento que me llamó la atención porque el avión se mueve y uno mira por la ventanilla y mira, simplemente mira neblina, mira nube, pero en un momento dado hace así y desaparece. Y ya uno mira las luces, mira el aeropuerto, así es la vida. A veces usted y yo nos aferramos tanto a cosas que no podemos retener. Cuando en un momento de la vida simplemente pega un giro y todo aquello que le daba solidez a mi vida desaparece. Es un giro. Puede girar la salud, puede girar el trabajo, pueden girar los bienes materiales. Y ahí uno se da cuenta lo frágil que es la vida. Mi querido hermano, enfoquemos la mirada donde tiene que estar. Dejemos de aferrarnos a cosas que usted y yo no podemos retener. Por más que se las metan en la caja, no le van a servir de nada. Se lo aseguro. Mejor pongamos la mirada en quien debe estar.